Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos. Buenos días, buenas tardes a los que nos escuchan en la retransmisión en la mañana, al día siguiente en Radio El Pensamiento, y a los que nos escuchan en diferido y en directo en YouTube. El grupo de los Mota de Panamá compraron el BDF. Seguramente le van a cambiar el nombre al BDF, pero ya fue aprobado esto por la Superintendencia de Banco y ya es un hecho. Los Mota de Panamá son los dueños del BDF y el ejército ya no tiene acciones en ese banco. Mañana sábado se va a estar abriendo el aeropuerto Augusto César Sandino, ha sido confirmado. Van a recibir ya aviones. Avianca ha dicho de que va a reiniciar sus vuelos a Nicaragua, así como también otras líneas aéreas que lo estarían haciendo en este mes de septiembre y en el próximo mes de octubre. Michael Hailey pareciera ser la figura que más atrae en estos momentos para suceder al empleado de Carlos Pelas y Ramiro Ortiz, José Adán Aguerri, quien ha sido 13 años consecutivos presidente del COSEP. Hailey dice que quiere unir al sector empresarial y propone nuevas ideas, pero por otro lado, la Cámara de Industrias está apoyando a Mario Janón también para la presidencia del COSEP. Esto se torna interesante porque las últimas elecciones en el COSEP eran por unanimidad. Aprobaron un préstamo a Nicaragua por 171 millones de dólares para la construcción de casas para el pueblo, para familias pobres. El préstamo fue otorgado por el BESIE. Esto sería en parte de las noticias iniciales, Javier, para posteriormente estar comentando otras. Adelante, Javier. Antes, Javier, quiero presentarle mi más afectivo saludo al Grupo Trinchera por sus 21 años y la mirada hacia el futuro, como titula hoy Trinchera. Extensivo mi saludo a mi hermano Francisco Javier Reyes Alba, a mi sobrino Francisco Javier Reyes Talavera, extensivo también a María Alicia Talavera Sevilla, codirectora también de este importante medio escrito de comunicación. Adelante, hermano. Saludos, Alan, y muchas gracias por el saludo. Efectivamente, pues yo quiero como director de este periódico felicitar a todos los trabajadores que se han mantenido con nosotros, en especial los fundadores. Hay gente que tiene, como Mario Castro, que tiene 21 años de estar con nosotros, desde la primera edición. Fue precisamente un día como hoy, así fue como viernes, que nosotros sacamos la edición 0. Era una edición especial para comentara, nos diera su opinión. Lo hicimos como si fuese no una edición de prueba, sino como una edición en firme. Y efectivamente, pues la publicación que sale un viernes recibió buenos comentarios el fin de semana siguiente. Eso fue el 4 de septiembre, perdón, del año 1999, y el día lunes siguiente, 6, sacamos la edición número 1. Fue una noche en que no dormimos, la noche del jueves al viernes. Los fundadores del periódico, el Chino León, Alejandro Acevedo, Emilio Núñez, Tenorio, entre todos trabajamos esa edición y estuvimos ahí junto con Julián, le decimos con cariño a este hombre chiquito, que impresor de toda la vida, trabajó con nosotros en Barricada, que saliera la edición, que salió justo antes de las 5 de la mañana, y ahí y así nació Trinchera, un grupo de 5. Con el tiempo fallecieron 3. El cuarto se retiró y así fue como nuestra familia entró a adquirir este medio de información.
En las manos de mi hijo Francisco Javier Reyes Talavera, pues se ha expandido. Hoy estamos en las redes sociales. También es el promotor o creador del semanario La Calle, que también se mantiene, pues, que ha estado ahí sobreviviendo a todos los malos tiempos. Efectivamente, llegamos en un momento hoy en día a cumplir esta celebración con la vista fija en el futuro. Y esto tiene que ver con un mensaje que nos envió un hombre muy personalizado y muy lindo, el mensaje que nos mandó el cardenal Leopoldo Brenes, en que nos dice, bueno, ustedes cumplen 21, pero ya fíjense una meta, las bodas del cuarto de siglo, la boda de los 25 años, y así nos plantea que como meta tenemos que llegar a los 25 años, y efectivamente, voluntad, ganas, equipo, tenemos para hacerlo. Hemos logrado sortear amenazas y persecuciones de dos gobiernos, el de Enrique Bolaños que nos cerró, nos ordenó clausurar, nos inventó, como ahora se inventan cosas también, nos inventó un reparo, vea cómo se parecen los autócratas, ¿no? Nos inventó un reparo ahí de unos impuestos que nunca existieron. La Corte Suprema al final, después de una serie de apelaciones, no amparó y cerró la trinchera de la noticia. La Constitución dice que es prohibido cerrar un medio, es prohibido secuestrar los equipos de un medio, pero Enrique Bolaño, el demócrata, cerró el periódico. Y posteriormente pues hemos estado bajo el ojo del gobierno sandinista, que no ha podido. ¿Por qué? Y quiero finalmente agradecerle a los patrocinadores, porque hay gente que ha estado con nosotros desde el principio, hay otros que hoy son la columna vertebral, y en particular a nuestros suscriptores. Los malos tiempos nos hicieron aprender a cómo sobrevivir a gobiernos antidemocráticos, y sobre todo los malos tiempos en términos generales. Al punto que hoy nuestra base de suscriptores y los patrocinadores fijos que tenemos nos dan la capacidad para sobrevivir a cualquier presión del gobierno, que no sea el que nos manden a amenazar robándonos el medidor, el que pasen tomando fotografías, el que pasen por ahí patrullas y vuelvan a ver y toman fotos, todas esas cosas de las cuales algún día nos vamos a reír, ¿verdad? Y que al final vamos a terminar contándolas en el anecdotario. Pero bueno, quiero felicitar a todo el equipo, que es pequeño, sin embargo es un equipo que nos ha respondido en todos los terrenos. Esa es gente moridora, gente con una valía extraordinaria, gente irreemplazable para mí. Gracias a ellos por el apoyo, y sobre todo a aquellos que tienen con nosotros ya 21 años. A veces gruñones, a veces pues con sus malestares en los huesos y todas esas cosas, pero son gente a la que tenemos que agradecerle mucho, ¿no? Y por supuesto, al cardenal Brenes le decimos, vamos a llegar a los 25, y con un poquito más de esfuerzo y con la ayuda de Dios, pues quizá un poco más adelante. De todos modos, hay relevo, Alan, y estamos dispuestos a acompañar a este país en la próxima etapa que viene, que es la de la democratización, aquello que se nos ha negado por más de un siglo y que ahora estamos cerquita de conseguir. Alan. ¿Cómo no, Javier? Ha sido sin lugar a dudas un gran esfuerzo el que han realizado vos, Francisco Javier, tu señora. A Mario me lo hace recordar porque trabajamos juntos en Día Robo. Mario era el hombre de la publicidad, ¿verdad? Un gran profesional, una magnífica persona, un hombre muy serio. Era serio desde jovencito, tengo muchos años de no verlo, pero es un profesional exitoso y queda bien claro desde el momento en que está trabajando para mí en el medio más importante escrito que hay en Nicaragua. Estaba comentando, Javier, en relación con las elecciones en el COSEP. Y empecé también hoy hablando en relación con la venta al grupo Mota del Banco BDF. Ya la operación
está finalizada. El Banco Mota pagó al BDF, que ha sido un banco mayoritariamente del Ejército Nacional, digamos, por la adquisición del banco. Inicialmente se había dicho de que el banco estaba siendo comprado por Ramiro Ortiz y el Grupo Proamérica. Sin embargo, parece que en la puja le favoreció más al Grupo Mota y al final se quedaron ellos con ese banco que se había venido reduciendo a solo 2 sucursales aquí en Managua. Prácticamente las cerraron todas. Una que está ahí por la Simán y la casa principal que está allá hacia el lado de abajo buscando Pricemar. De todas maneras, pues, ojalá que el Grupo Mota logre levantar ese banco que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los bancos más bonitos y más ordenados que venían en el país hasta el momento en que se empezó a hacer la transacción. Quería referir también, para que después avancemos en otros temas, Javier, a lo que está pasando en supermercados y bancos. O sea, vos llegás a un banco y en donde habían antes 10 cajas, ahora lo que atienden son 3 muchachas nada más. Continúan los despidos en los bancos, no solamente de las cajeras, de analistas y resto de personal. En los supermercados, particularmente en la Unión, vos llegás y antes habían 8 o 10 cajas y ahora lo que hay son 2 cajeras insuficientes para atender a la cantidad de público que les está llegando a los supermercados. Porque si bien es cierto que la zonada y la pandemia han afectado enormemente a la economía nacional, también es cierto que los productos que más se mueven en estos momentos son los productos de la comida, particularmente los supermercados. Entonces la cosa es grave. O escuchaba yo ayer una plática en un supermercado de estos de la Unión de 2 muchachas. Una le pregunta por alguien y le dice, lo trasladaron. Pues ya lo van a correr, dice. O sea, es alarmante, digamos, el número de desempleados que se da en estos momentos y yo pienso que tiene que hacerse una redirección de cómo se venían manejando las empresas en el país. Y esa redirección, digamos, a lo mejor Michael Hailey, que promete unificar al gremio empresarial, la puede llevar adelante, Javier. Porque realmente el COSEP es un organismo, no es partido político, no se concibe como partido político. El COSEP es una organización empresarial para la defensa de los intereses de los más ricos en este país, porque habemos muchas empresas privadas, pero no todas somos miembros del COSEP. Incluso en pequeña empresa privada, la que está en los mercados también, ¿verdad? Y no son miembros del COSEP. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un fuerte golpe a la economía nacional, las ventas se han disminuido, el temor a la pandemia, la crisis que ya venía, y realmente hay que dar una redirección de cómo se venían manejando las cosas en el sector empresarial, es que ha estado sesgado y con opiniones políticas que no le sumaron en ningún momento después del distanciamiento que se dio entre la cúpula empresarial gerenciada, muy bien dicho, por José Adán Aguirre y el gobierno. Adelante, Javier. Sí, Alan, sobre esto del BDF realmente déjame que te cuente lo que sé, porque se han dado tantas versiones, se ha vendido tantas veces que parece que estuviéramos alguien estuviera tratando de comprar al mejor banco del mundo, pero en perspectiva ha ocurrido lo siguiente. Desde un poco antes, quizá el 2017, el grupo Mota, que es el dueño de ASA, que a su vez es dueño de la mayoría de las acciones del BDF, quería venderlas. Inclusive hubo gestiones con algunos banqueros importantes del país, con Banpro, con Carlos Pela. Antes de que Carlos Pela adquiriera el Avance, estuvo muy interesado en el BDF, pero había un tema que digamos no le gustaba mucho a los compradores, y era la presencia del ejército a través del Instituto
de Previsión Social Militar. Los Mota de Panamá querían vender sus acciones en Nicaragua porque querían salirse del país, no le miraban, digamos, mayor viabilidad, querían concentrarse en Panamá, reinvertir en Panamá. Con la ampliación del canal panameño, los negocios en aquel país se estaban multiplicando muy rápidamente, pero no alcanzaron pues a venderle la mayoría de sus acciones. Alguna gente dice, hombre, el ejército es dueño del BDF. No, el ejército a través del Instituto de Previsión Social Militar solo bien. La sanción al general Julio César Avilés pues termina de convencer al banco, al BDF, que es quizá uno de los bancos más pequeños. El banco podría ser, junto con el de Carlos Pela, uno de los más pequeños de Nicaragua. Pues resulta que al parecer, por eso te digo, han habido hay algunos medios que 3 veces han vendido el banco en 3 notas informativas distintas y al final no resulta como tal. La versión que está circulando es que los Mota compraron ahora a través de ASA la parte correspondiente del Instituto de Previsión Social Militar, que me parece que es una lógica acción en la dirección de que el capital del ejército no se vea afectado por la sanción del gobierno de Estados Unidos. Y como dice que el dicho de que piensa mal y acertará, ahora estoy viendo yo que una mano pachona pudo haber empujado esta transacción. Pero bueno, a lo mejor lo adquirieron para volver a venderlo. ¿Cuánto cuesta hoy el BDF? No tenemos una idea, ¿verdad? Pero en términos generales, es un banco que en Nicaragua necesita de mucha inversión. De hecho, los Mota han sido dueños, pero ahora, según este esquema, se quedarían siendo casi los dueños totales, porque hay también accionistas pequeños que están metidos en este asunto. Y veremos por dónde va. De nuevo, piensa mal y acertará. ¿Será que los Mota se lo quieren vender después a algún político o empresario nicaragüense interesado en, ahora que se quedó sin banco, comprar un banco? A lo mejor, es decir, estoy especulando, ¿no? Estoy especulando porque al final de cuentas, mientras no conozcamos al final cómo terminó la operación, a mí que me dicen sectores empresariales y financieros, desde antier estamos tras esta noticia, que definitivamente pues los Mota de Panamá habían llegado a un acuerdo para quedarse solos, privados, en este banco. Ahora, el BDF ahora, en manos de los Mota y sin participación del ejército a través del IPSM, se vuelve, digamos, más atractivo hay que ver qué dice la letra menuda, hay que ver qué dice lo que no se va a decir jamás, hasta que pues el tiempo haga su trabajo y nos revele lo que ocurrió. Ahora, no es una operación oscura. No quiero decir que aquí hay una conspiración o que hay una cosa mala. Simple y sencillamente son negocios. Los Mota no son tontos. Y por eso ahora, digamos, ven la posibilidad de adquirir el banco tal vez más barato que como lo estaban vendiendo hace un par de años, y esto resulte en, bueno, una remozadita, una inversión y puesto a la venta. O sea que la historia del BDF me parece que no termina aquí. Ese banco, quién sabe en manos de quién va a terminar. Yo no creo que los Mota lo compren para perder, para cerrarlo dentro de un año. Las perspectivas del BDF tienden a mejorar. Veremos ahora, Alan, qué es lo que ocurre. Falta mucho por conocerse sobre esta situación,
Pero bueno, en el fondo estamos viendo que lo que le ocurre al BDF gaste de una parte del sector económico del país. Lo venía cayendo en picada, venía cayendo. ¿Por qué? Porque las burbujas se habían terminado. El boom de las vendedoras de carros se había terminado, ¿lo recuerdan? Ya las ventas de vehículos para el 2016-2017 no eran ni parecidas a las de los 3, 4 años anteriores. El boom de la construcción venía para abajo. Recuerdan que en el año 2018, en enero o febrero, nosotros habíamos comentado en este programa de que habían proyectos para construir lo que entonces se llamaba 12 torres, o sea, 12 edificios para oficinas que estaban en proyecto. Y con los que construyeron aquí en los antiguos terrenos de barricada detrás del Camino de Oriente. ¿Y dónde están el resto? Pues sencillamente la burbuja se lo llevó en el saco. Y muchos otros negocios comenzaron a derrumbarse, Alan. Uno de los que está derrumbado es el negocio de la distribución de energía. Eso está de BM y no me castillo de nada. Sí. Werner, hacerle señas, Javier. Alan, ya te... Bueno, ¿seguimos boicoteados o qué, Alan? ¿Nos están boicoteando o qué? Porque esto no puede ser, esto no había ocurrido. Bueno, una de las cosas que nosotros hicimos hoy fue aumentar, digamos, la presencia en lo que respecta aquí a la radio en Internet y firmé un nuevo contrato en Claro, que es la que da el servicio menos malo. Pero refiriéndose al asunto de la venta del BDF, Carlos Fernando Chamorro escribe hoy en su página principal, y Carlos Fernando es un hombre bien vinculado, digamos, a sectores de capital y la alta clase de Nicaragua. Fuentes vinculadas al registro mercantil confirmaron a Confidencial que este 2 de septiembre, Día del Ejército, Nicaragua se registra la millonaria compra del 25% de las acciones del BDF que estaban en poder del Instituto de Previsión Militar y su traspaso al Grupo ASA. La transacción ya quedó asentada en el registro, aseguró la fuente, una hora antes de que el presidente Daniel Ortega y el general Julio César Avilés comparecieran en la celebración oficial del 41 aniversario del Ejército en la Plaza de la Revolución, sin hacer ninguna referencia a los negocios de la institución militar. Con esta operación, que fue previamente autorizada por la Superintendencia de Banco, el Grupo ASA que dirige Stanley Mota consolida su posición como dueño mayoritario del BDF, pasando a controlar el 80% de las acciones del banco. Con la salida del ejército, el restante 20% se mantiene en manos de diversos grupos de accionistas individuales, entre los que se encuentran Juan Bautista Sacasa y Mario Cardenal. Con un patrimonio estimado en $75 millones, la compra-venta de las acciones en el BDF, se estima que unos $19 millones que pasarán a engrosar las arcas del grupo de negocios del ejército. Dice Carlos Fernando en su nota que el ejército tiene inversiones en la Bolsa de Valores Internacional de Nueva York
así como en el sector inmobiliario, turismo, comercio, construcción y otros de forma directa y en alianza con inversionistas nacionales y regionales. Esta es parte de la información por quien la emana, en este caso, digamos que es confidencial, pues yo le doy crédito. Javier, adelante. Adelante, Javier. Una colega, una joven colega periodista, Carlos Fernando, no firma la nota. Desde ayer nos hicieron llegar, ya no dio tiempo de presentarla en el programa de ayer. Desde ayer nos hicieron llegar 3 solvencias expedidas por la alcaldía de Managua a Inmobiliaria Intermeso S.A., que pertenece a la suegra y la cuñada de Juan Sebastián Chamorro. Ahí están las 3 solvencias del año 2017, 2018 y 2019. Mamá, de ingreso, un hombre muy histriónico, un profesional, el primer director de la DGI del gobierno de pues lo de la alcaldía de Managua se queda chiquito, Alan. Realmente es una cosa escalofriante lo que está pasando ahí. Y esto no es un tema solo político, es corrupción. Creo que probablemente a inicios del año, aquí planteé yo el caso de una señora que no tiene un gran capital, pero sí unas buenas tierras. Aquí no en Intermeso del Bosque, pero sí en la zona de la carretera. Allá detrás de la galería de Santo Domingo, a la cual metió, que está haciendo este grupo de zánganos designados ilegalmente porque no fueron a ninguna licitación pública como establece la ley, es, y creo que ya se explicó debidamente, la alcaldía detecta un bien, tierra, te manda el repago y entonces el afectado recurre inmediatamente en los mecanismos que establecen las leyes. ¿Y qué es lo que hace la alcaldía? Le pasa el cobro a un grupo de abogados. Y estos de inmediato penalizan el cobro y lo envían ante el juzgado quinto. El 90% de los juicios por tierra que se están ventilando yendo a un juzgado sin ir más allá. Eh, eh, Dos alternativas: o pagás lo que el capricho que te dice la alcaldía o te quitan el bien. Pues me da la impresión de que le echaron el ojo al Intermeso del Bosque, que sabemos que es un lugar muy lindo, muy caro y alguien lo quiere. Y Trinche varias veces nos han prendido, más bien nos han asaltado, la verdad, porque nos han hecho cobro a los cuales hemos tenido que mordernos la lengua, no la lengua en el sentido de denunciarlo, sino, como lo diría nuestra abuela, porque
recordarnos que se acerca a la alcaldía. Pero si acaso hoy decidiéramos nosotros, por ejemplo, manden ante esa fuerza y terminamos presos. ¿Entienden ahora cuál es la jugada? Ahora, ¿qué ocurre con eso? Estoy investigando qué pasó con los terrenos que le quitaron a esta señora. Conozco bien el caso. Y yo te aseguro, Alan, que ya deben estar en manos privadas. Nos obligaron a pagar, Alan, miles de córdobas por un reparo que nos hicieron en nuestra casa. Aquí ven una parte de ella. Porque se le ocurrió a la alcaldía. Porque es igualito que le están haciendo al intermeso, nos dijeron que hace 8 y 10 años debíamos IBI. Y no hubo fuerza que los hiciera cambiar. Alan, esto es corrupción. Esto no es cuestión de eso es lo que está ocurriendo. Ahora, que cuando se enrumban, cuando se dirigen estos casos en contra de dirigentes políticos, pues el objetivo le echan el ojo y después van con todos los procesos que tienen ilegales sobre este tipo de situaciones. ¿Cómo no, Javier? En Venezuela está ocurriendo algo. En Venezuela está ocurriendo algo que yo lo estoy vislumbrando va a pasar aquí. O sea, los grupos de oposición se dividen. Yo he calculado aquí 4 bloques para las próximas elecciones. Las posibilidades de unidad las miro muy difícil y la coalición ya está clara que va a pedir su personería jurídica. Pero ¿qué está pasando en Venezuela? Y voy a leer esta información de Infobae, que es crítica a gobiernos, digamos, de Venezuela, Nicaragua, Cuba y México incluso. Dice Enrique Capriles, si la dictadura deja una rendija, nosotros tenemos que meter la mano para después meter el pie y así poder abrir la puerta por completo. Nadie se hubiera imaginado que iban a salir presos. Quizás hay una rendija. Yo no puedo garantizar cuál va a ser el resultado. Yo puedo garantizar que si usted lucha puede haber resultados. En un sector parece que se quiere mantener estatus, agregó, y aclaró, no le vamos a regalar la asamblea a Maduro y si pretende quitárnosla va a ser peor para él. Recientemente, este titiritero de Juan Guaidó dijo de que él no iba a ir a esas elecciones y las declaró falsas. Y tuvo apoyo internacional en ese sentido porque hay un sector de países que ha estado apoyando el bloque que dice que Guaidó es el presidente de Venezuela. Pero Enrique Capriles, por un pelo, no le gana las elecciones a Hugo Chávez. Y Hugo Chávez sí tenía un verdadero liderazgo en aquel momento. Maduro no tenía liderazgo. A Maduro lo han hecho líder casualmente por las situaciones que hoy en día vive Venezuela, pero no tenía ningún liderazgo cuando asumió el poder que le heredó Chávez. Pero Capriles escapó de ganarle en ese momento a Chávez y el mismo Chávez lo reconoció, creo que por un punto. Ganó Chávez esas elecciones. Ahora él dice que va a ir a las elecciones con la experiencia del pasado en que cuando en una ocasión no fueron a las elecciones estando Chávez en el poder, toda la asamblea estaba copada por el chavismo. Adelante, Javier. Ninguna elección, creo que solamente la de 2016, voy a verificar ese dato, ninguna elección en Nicaragua ha sido a dos bandas. En 1989, algunos de los cuales hoy están en la Alianza Cívica y en la UNA, algunos de ellos le hicieron
Daniel Ortega en 40%, y doña Violeta arriba del 52%. En 1996, 24 partidos. Y en el año 2001, Daniel Ortega fue con la Convergencia Nacional de Apoyo, incluyendo al MRS, que fue su aliado en esa elección, y con el pacto, ya con el pacto en acción, Enrique Bolaños ganó con el 54% de los votos. Iban otros partidos políticos, iban 6 partidos políticos más. Y así te puedo decir que independientemente de cuántos partidos vayan o de cuántos pedazos la oposición se divida, yo te aseguro que la gente va a tener el olfato y la capacidad de decidir. ¿Por qué, Alan? Porque no es una elección de un partido a otro partido. Esta no es una elección en que va un plan de gobierno contra otro plan de gobierno. Esta no es una elección en la que va a ir un candidato contra otro candidato. Y lo voy a decir con respeto, ¿verdad? Esta es una elección en que la gente va a ir a castigar. Y va a ir a castigar fuerte, con votos, al gobierno del presidente Daniel Ortega. Y la gente no se va a enredar en eso, como la oposición política tampoco se está enredando hoy. En la medida en que más hay conflicto entre ellos, miren cómo el Frente Sandinista está golpeando tieso y macizo a dirigentes políticos. Si estuvieran concentrados en lo que deberían estar concentrados, la unidad, la preparación de condiciones para la elección del candidato, creando organización a nivel nacional, sería más difícil para Daniel Ortega, digamos, hacer lo que está haciendo. Aunque nada lo detiene y tampoco veremos más cosas. Y como corolario a esto, una noticia que vamos a ampliar después. El Estado boliviano presentó hoy una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya contra el expresidente Evo Morales por delitos de lesa humanidad. Esta denuncia responsabiliza a Morales de las muertes de al menos 40 enfermos por falta de suministro de oxígeno medicinal debido a bloqueos en las carreteras durante las protestas de agosto pasado en Bolivia. O sea que lo van a sentar en el Tribunal de La Haya. Mira, Alan, normalmente antes de entrar al programa estoy viendo CNN, lo veo después de que terminan los programas a las... viene Mirador Mundial después de 60 minutos, agarro la colita, después viene las noticias de los Estados Unidos. Y ahí hay propaganda. La propaganda que pasa CNN en español es distinta. Es decir, no está vendiendo pasta de tomate ni está vendiendo pasta de dientes. Y hay un anuncio que promociona a los periodistas y presentadores y entrevistadores del canal. Un pedacito de, qué sé yo, 10 segundos es tomado de la entrevista de Andrés Oppenheimer al presidente Daniel Ortega. Y Andrés Oppenheimer le dice que responde usted a las acusaciones de crímenes que se han cometido. Y todos los días tengo que ver al presidente Daniel Ortega. A mí me han inventado cantidad de cadáveres, cantidad de muertos. Y se lo pasa todos los días CNN y se lo pasa varias veces al día. Alan, todavía aquí no se puede decir lo último. Aquí van a pasar más cosas, ¿verdad? Y obviamente hay que estar atentos, sobre todo, a los acontecimientos que pasan afuera y dentro del país, Alan. No lo dudo. Aquí hay una campaña de odio todos los días. Hay una polarización terrible y la gente está cegada. De todas maneras, yo creo que la gran medicina va a ser el asunto de las elecciones. Ahora, sobre estos crímenes de lesa humanidad que vos estás refiriéndote, pues he visto que no prosperan, Javier. Aquí está la Navidad Roja, Sergio Ramírez.
Luis Carrión, Jaime Willow y casi todos los miembros, incluso Humberto Ortega, de la Dirección Nacional de aquella época, fueron acusados de crímenes de lesa humanidad y ahora están reivindicados, digamos, porque se voltearon. O sea, se ha utilizado el asunto de los crímenes de lesa humanidad para hacer política también, Javier, ¿verdad? Porque, digamos, cuando yo digo lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, estamos hablando de los tranques en Bolivia, que hubieron tranques también. Entonces son crímenes de lesa humanidad también los tranques que aquí se hicieron, que no podían pasar las ambulancias ni podía movilizarse la gente. O sea, por eso decía, aquí se ha usado políticamente o se sigue usando políticamente los instrumentos internacionales. Fíjate bien en la caída de los derechos humanos de la OEA. No resultó un acosador, él y su grupo que él mantenía en su oficina. O sea, todo se mueve, digamos, al compás de la política, Javier, y el juego de intereses. Adelante. Alan, hay realidades que no se pueden obviar, ¿verdad? Y no quiero volver digamos, tanto al pasado porque están ocurriendo muchas cosas el día de hoy. Tocaba el tema de lo que está pasando en la alcaldía, pero también, Alan, estamos viendo una cantidad de situaciones en el marco de la corrupción y de la política enorme. En los últimos días el incremento de la represión en las calles se ha multiplicado, Alan. Y hoy en día los defensores de los derechos humanos están señalando que estamos ante un recrudecimiento de las acciones que van inclusive más allá, que están vinculando al ir más allá con el tema de la pandemia. Alan, esto de la pandemia y de la política del gobierno va a terminar incorporándose a las acciones políticas de un gobierno que ha permitido que la pandemia se expanda bajo una tesis absurda, que este país, entre más nos contagiemos, más rápido vamos a salir de la pandemia. No hay una sola autoridad médica en el mundo que pueda avalar esta teoría. Entonces, ¿qué significa cuando un gobierno no hace nada o hace muy poco por evitar que el contagio de las personas con el virus, que además es un virus asesino, un virus que mata? Este tipo de políticas, Alan, también se podrían llegar a considerar crímenes de lesa humanidad cuando vos no protegés a la gente. Mira esta semana el acto del ejército. Todos los soldados que estaban en la plaza, en las tarimas, tenían mascarillas. Solo el presidente, la primera dama y su hija no usaron mascarilla. ¿Alguien me puede dar una explicación lógica de por qué el presidente, la vicepresidenta y su familia no usa mascarilla en actos públicos? Bueno, sí te puedo decir, pues Donald Trump hace lo mismo. Una vez se ha puesto la mascarilla y no volverá, me parece, no lo volverá a hacer al menos en esta campaña. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje del presidente cuando le está diciendo a todo el país, aquí estoy, sin mascarilla? Ustedes pueden hacerlo también. Eso es lo que le está diciendo. Eso se puede inscribir también no solo como un acto de responsabilidad del jefe del Ejecutivo, Alan, sino también como un acto, como un crimen en contra de la ciudadanía. Aquí se trata de salvar vidas, no se trata de salvar negocio, ni se trata de salvar, se trata de que la gente pueda ser defendida frente a un enemigo silencioso, mortal. ¿Cuántas vidas se pudieron haber evitado si el 16 de mayo el presidente Daniel Ortega hubiese actuado políticamente hablando y llegado a acuerdos en el diálogo nacional? ¿Cuántas vidas se pudieron haber inventado? Y no es como dicen el eslogan de CNN en español que dice, a mí me han inventado cantidad de muertos. Esa es la frase que él dice. ¿Cuántas vidas se pudieron haber
ahorrado ahora mismo si tan solo se hubieran hecho las cosas como debieron hacerse, como la han hecho la mayoría de gobiernos del mundo para evitar que la pandemia matara personas en Nicaragua, Alan? Así es, Javier, yo sigo pensando que cada quien tiene que cuidarse, ¿verdad? Si los soldados llegaron con mascarilla y los jefes de este país no se la pusieron, pues es decisión de ellos, Javier. Pero es obligación de cada persona cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Una de las cosas que aquí antes de cerrar se ha criticado son las medidas que se han tomado para la entrada de extranjeros a Nicaragua. Si los deja entrar, malo. Si no los deja entrar, malo. Y entonces, ¿en qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Dice la canción. Hasta el lunes.